O PP da Pobra fixose eco das numerosas queixas recibidas por parte dos veciños que quedaron excluídos do encontro do Maior que se celebra mañá. Tras recibir a carta do Concello, acudiron a retirar a súa invitación, atopándose coa desagradable sorpresa de que non quedaban entradas. La falta de gestión y de protocolo por parte del equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento ha dejado sin poder participar en una fiesta entrañable a muchos vecinos de nuestro municipio, a muchos mayores que han querido ir, que se han personado después de haber recibido la carta de invitación por parte del Concello y que se han encontrado con que no había plazas. El ayuntamiento se congratulaba, el otro día se felicitaban porque realmente habían vendido las 750 asistentes en un plazo muy breve, decían que incluso una semana, pero yo lo que creo es que tienen que avergonzarse de haber dejado fuera a muchos vecinos de nuestro municipio, muchos mayores, que se merecen, oye, al menos un día de reconocimiento y de gratitud. Muchos mayores que nos han venido, muchos de ellos, a manifestar en todos estos días realmente su disgusto por este tema, y realmente creo que es algo que define como es la forma de actuar. Os populares entenden que debería terse aberto un prazo de venda exclusivo para empadroados primeiro e posteriormente habilitalo para os veciños de outros municipios no caso de quedar plazas disponibles. Es muy sencillo establecer un periodo de tiempo más amplio y donde incluso dar prioridad a los vecinos de la Pobla, que creo que además una comida y una actividad que está subvencionada por el ayuntamiento, una parte mayoritaria del coste del mismo, lo que no tiene sentido es que ese beneficio vaya a repercutir a vecinos que no son de nuestra comunidad o de nuestro municipio, cuando hay vecinos de nuestro municipio que quisieran asistir. Por eso queremos, poner en relieve esta falta de actuación y sobre todo empatía con nuestros mayores. Dende o PP xa presentaron un escrito no Concello demandando información sobre o número de asistentes do municipio e o procedemento de venda das entradas.